Buenos días, mi nombre es Isabel María Rodríguez. Llevé a cabo mis prácticas en la institución educativa Cascajal Bajo, número 1613, con la aula Amistad, con los niños de 4 años. La cantidad de niños era 19 niños, con la profesora de aula Margarita Milagros y Parrafitre Chávez. Las acciones pedagógicas eran los siguientes. Era la comunicación por el WhatsApp con el grupo de niños y con la profesora de aula. Luego era el saludo, que se lo enviaba por un audio. Luego la oración hacía a través de unos cartelitos. Luego la despedida, que lo hacía a la hora de salida a las 12 y la hora de entrada era a las 8 de la mañana. Los logros que llegué a tener es gracias a una buena intercomunicación, tanto con los niños y como con la maestra de aula, que era la profesora Milagros. Y con ella pude interactuar las guías de aprendizaje, que era Aprendo en Casa. Las dificultades que llegué a tener era que todos los niños no enviaban sus trabajos adecuados para los días que los dejábamos que realicen, por las dificultades que había también por la línea. Luego eran las dificultades de los padres que trabajaban y no lo acompañaban a los niños, y a veces en algunas casas, en algunas familias, eran muchos hermanos y el celular no se abastecía para todos, para que desarrollen sus trabajos. Los temas que aplicamos dentro del desarrollo de la guía de Aprendo en Casa y de la programación, realicé el tema de la transformación de los alimentos, que fue el día 28, miércoles. Realizamos la transformación de alimentos que de un día para otro yo enviaba a través de los audios los materiales que se iban a necesitar. Lo hacía por ejemplo, martes en la tarde lo enviaba ese audio, y luego ellos ya preparaban el material para el segundo día que se necesitaba. Por ejemplo, les solicité el maíz, les solicité la gelatina, les solicité el agua congelada, y luego era la transformación del frío al caliente, donde el maíz se transformaba y íbamos a tener una cocina, nuestro aceite, una ollita para prepararlo, la transformación. Y primero se colocaba la olla hacia la cocina y luego se lo ponía el aceite y luego se lo agregaba el maíz. Y ese cambio se los preguntaba a los niños a través de preguntas en un cartelito. ¿Qué pasó con el maíz? ¿Qué color fue antes que se lo ponga a la olla? ¿Cómo estaba? Si fue duro, su contextura fue frágil, fue algo suave. Y ellos contestaban haciendo el dibujo en su cuaderno. Y luego también les pregunté la pregunta: ¿cómo estaba la gelatina antes de congelarse? Y cómo estaba la hora que preparamos, lo ponemos al caliente, qué color tuvo, qué contextura, fue líquido, fue sólido, cómo fue. Y ellos hacían su dibujo en el cuaderno. Luego también le preguntamos cómo estaba el huevo antes de cocinar y luego cocido. Ellos preguntaban que antes de cocinar tenía una forma de líquido, y cuando ya estaba cocido era una forma sólida y duro. Entonces todas esas contexturas que cambiaba, ellos lo iban trabajando en su cuaderno. El día 29 trabajamos lo que es la ensalada de frutas, el cambio, lo que había, y también de acuerdo a Fátima, de los programas de lo que se aprende en casa, veían y había unos cambios. Entonces los adultos comentaban que estaban un poco preocupados sobre la alimentación de sus niños, y que ellos también tendrían que saber seleccionar los alimentos que son nutritivos y los no nutritivos. Y entonces se les hacía las preguntas a los niños
qué pasaría si comemos un solo tipo de alimento, como por ejemplo que si solamente comemos papa o solamente comemos arroz, qué pasaría si solamente se come puro carne o solamente puro frutas, estaríamos haciendo una alimentación adecuada o cómo sería. Entonces ellos se preguntaban y luego hacían el dibujo en su cuaderno y decían que comer un solo tipo de alimento no es necesario, no es saludable, y los padres también ayudaban a sus niños a aprender a hacer una alimentación más saludable y más adecuada, donde tengan sus proteínas y vitaminas. Gracias a ello nosotros hicimos las prácticas a través en ese sentido, y luego teníamos como último trabajo tuvimos donde se trabajó en diapositivas las emociones. Para las emociones realicé unas diapositivas y luego un audio. Les envié para dar una charla dentro de la institución, que se tenía que trabajar con los padres, donde asistió la profesora de aula, la directora y los padres de familia. Gracias a esa charla les comunicamos que hoy estamos pasando un momento muy crítico, muy difícil, y que de hoy adelante, que en las casas en la casa de cada familia, de cada niño, tenemos que tener más comunicación, más diálogo, y saber también entenderlo a los niños más pequeños, a los niños que son adolescentes y también a los adultos vulnerables. Tener cuidado, mucho cuidado con ellos, con esta epidemia que estamos pasando. Y siempre darle un refuerzo y un consejo, y estar dialogando mutuamente con todos los de la familia y estar integrados y organizados para dar soluciones a muchos problemas que se nos presentan en cada día de nuestras casas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Gracias.